La nieve cubria las montana como un manteau blanco interminable. El sol de invierno brillaba con fuerza, pero el frío cortaba la piel como mil agujas invisibles. Águila blanca cabalgaba sola. Por el Sandro helado. Su caballo, un mustang negro lamado trueno, resoplaba. Nube de vapor mientras avanzaba con cuidado entre las rocas cubiertas de escarcha. Ella era la curandra más joven de su tribu. Solo tenía 22 primavera. Pero su mano ya conocían el secreto de las plantas que sanaban y las resque. Devolvian la vida. E esa manana había salido ande la amanecer. Los Nino de su pueblo estaban enfermo. Una fiebre extraña los consumía desde hacía 3 días y las reservas de hierba medicinal se habían agotado. Necesitaba encontrar la res de sangre. E esa planta rara que solo crecía en las gritas de las rocas más alta. Era peligroso subir sola, pero no había otra opción. Su abuela, la anciana sabía d'elle. Pueblo, le había advertido antes de partir, ten cuidado, nieta. Las montana en invierno gardant secreto oscuro. No todo es lo que brilla bajo el sole. Seguro. Águila blanca había sonreído con confianza. Conocía esta montana desde Nina. Había caminado por estos sandros cientos de veces. Pero el destino tiene forma extraña de recordarnos que nunca contre la monada. No olviden suscribirse al canal si on no lo han hecho y escriban en los comentarios desde que no están viendo. Eso no es muy feliz. Águila blanca desmontó cerca de una formación rocosa que conocía bien. Ali, entre las piedras grises, crecian las plantas que necesitaba. Se arrodilló en la nieve, apartando el hielo con su mano denuda. Su dedo estaban rojo por el frío, pero no le importaba. Pensaba en los Nino enfermo, en su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre. Encontró las primrares y las guardó en su bolsa de cuero. Necesitaba más, mucho más. Se movió hacia otra roca más grande, con una grieta profunda en su base. Ali había visto crecer las mejor planta en verano anterior. Se acercó a la grieta para ver mejor las res. No vio la serpiente escondida entre las piedras. El reptil atacó su tobillo descubierto, retiró el pie instintivamente y vio do pequeño agujero en su piel. Sangre oscura brotaba lentamente. Una serpiente de cascabel salió de la grieta. Su cuerpo enrolado, su cascabel sonando como una advertencia tardía. El reptil había estado hibernando en la roca, buscando el poco calor que el sol proporcionaba. Águila blanca conocía perfectamente lo que significaba esa mordedura. Tenía quizá una hora antes que él. Veneno le gara a su corazón, se puso de pit embaleandos. Su visión ya comenzaba a nublarse. El veneno de las serpientes de cascabel era rápido, especialmente en invierno. Cuando el cuerpo frío no podía combatirlo con la misma fuerza. Intentó caminar hacia trueno, pero su pierna fallaron. Cayó de rodilla en la nieve. No susurró. Todavía no. Los Nino me necesitan. Pero su cuerpo no respondía a su voluntad. El veneno se extendía por su vena como río de fuego helado, una contradicción terrible que la consumía desde dentro. Trueno relinchó nervioso, sintiendo el miedo de su duna. El caballo se acercó. Empujándola suavemente con el hocico, como intentando levantarla. Águila blanca logró agarrarse de las rienda. Con su último esfuerzo intentó subir al caballo, pero su brazo no tenía fuerza. Cayó de espaldas sobre la nieve blanca. El cielo azul giraba sobre. Et là. El sol brillante se convertía en mancha de luz sin forma. El frío del suelo penetraba su espalda, pero ya casi no lo sentía. Abuela. Murmuró con labio tembloroso. Perdonam, no podré volver. Trueno, asustado por el olor del veneno y el miedo, hizo lo que su instinto le dictaba. Corrió. El caballo negro desapareció entre los árboles,
de Jando a Aguila Blanca completamente sola en la Inmensidad Blanca de las Montana. El acero los ojo. Una lagrima caliente. Rodo por su mejilla helada. Pensó en su pueblo, en los nino enfermo que. Esperaban su regreso, en su abula que miraría el horizonte cada atardecer. Esperando ver la volve. Lo siento, susurró al viento. Lo siento tanto. La oscuridad comenzó a envolverla. El dolor de la mort de Dura se mezclaba con el entumecimiento del frío. Su respiración se volvía más lenta, más superficial. En algún lugar de su mente queón. Funcionaba, escuchó el sonido de casco de caballo, pero seguramente era una hallucination. Nadie cabalgaba por esta montana en invierno. Nadie vendría a buscarla. Estaba completamente sola, o eso creía, porque en ese preciso momento, amenó. De 1 kilómetro de distancia, un ombre de ojos azul como el cielo de invierno. Cabalgaba por el mismo sendero, siguiendo la suela de un caballo negro que corría sin jinete. Su nombre era Samuel y sin saberlo estaba a punto de encontrar algo que cambiaría su vida. Para siempre. La nieve seguía brillando bajo el sol. El viento susurraba entre los pinos y el destino, ese tejedor invisible de historia imposible. Acababa de unir dos caminos que nunca debieron cruzarse. Pero así es la mort. Le gars cuando menó el espera y a veces comienza con una mordedura de serpiente. Samuel había salido de su cabana donde el amanecer. Tenía que levar provisión al pueblo más cercano, un viaje de 2 días que hacía cada mes cuando el invierno lo permitía. Era un hombre solitario. 32 años viviendo en esta montana lo habían convertido en alguien que prefería el silencio de la naturaleza a las conversaciones vacías de los pueblos. Su caballo, una palosa gris amado Santella, conocía el camino. De memoria. Samuel apenas necesitaba guiarlo. Mientras cabalgaba, pensaba en su vida. En las decisiones que lo habían traído hasta aquí, en la familia que había dejado atrás en el est, buscando una vida más simple, más auténtica. No se arrepentía. Esta tierra salvage le había dado paz. Le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en las posesiones, sino en la libertad de despertar cada mañana bajo un cielo infinito. El sol ya estaba alto cuando vio algo extraño en el sendero. Un caballo negro corría hacia el sin jinete. El animal estaba asustado. Su ojo mostraban el blanco del pánico. Su cuerpo temblaba de una manera que Samuel reconoció inmediatamente. Algo malo había pasado. Samuel detuvo a Santella y esperó. El caballo negro se acercó resoplando, moviéndose nervioso de un lado a otro. Era un Mustang hermoso, bien cuidado. Su silla de montar era diferente a las que usaban los vaqueros. Tenía dizeno que Samuel había visto en los campamento de las tribus nativa. Tranquilo, amigo, dijo Samuel con voz suave, extendiendo su mano hacia el animal. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás tú? Dueno? El caballo relinchó como respondiendo a una pregunta que no podía contestar con palabra. Samuel tomó una decisión en ese momento. Las provisiones podían esperar. Si alguien estaba en problema en esta montana, cada minuto contaba. Siguió. La suela del caballo negro en la nieve. Eran fácil de rastrear, profunda y clara contra el blanco. Inmaculado del suelo. Cabalgó durant 15 minutos subiendo por el sendero que levaba a las roca alta. Era una zona que conocía bien. En verano había visto a mujer nativa recolectando planta medicinal por aquí. Entonces la vio, una figura oscura contra la nieve. Blanca, immobile, pequeña. Samuel espoleo a Santella ilego en segundo. Desmontó onde que el caballo se detuvira completamente. Era una mujer joven, nativa. Su piel bronceada contrastaba con la palidez antinatural de su labio.
Suojo estaban cerrado. Su respiration era apna. Visible. Señorita, dijo Samuel arrodillando junto a ella. Puede. Escucharme? No hubo respuesta. Samuel la examinó rápidamente. Suano en las Montana le habían encenado a reconocer los signos del peligro. Vio su tobillo derecho hinchado. Con dos pequeñas marcas rojas, mordedura de serpiente. Su corazón se aceleró. Sabía exactamente lo que eso significaba y sabía que no tenía mucho tiempo. Sacó. Su pañuelo y lo ató firmemente por encima del tobillo herido para frenarel. Avance del veneno hacia el corazón. Luego buscó en su alforja la sierba. Seca que siempre levaba para emergencia. Las masticó rapidamente. Hasta formar una pasta y la presionó sobre la herida, cubriendo los dos pequeños agujeros de jado por los colmillos de la serpiente. Finalement, rasgó un pedazo de su propia camisa y vendó el tobillo con firmeza, asegurando de que la cataplasma de hierba quedara en su lugar. La mugé. Gimió suavemente. Su párpado temblaron. Está bien, dijo Samuel. On sabía que ella probablement no entendía su idioma. Está a salvo. Voix. Ayudarte. Con cuidado la levantó en su brazo. Era más ligera de lo que esperaba, como un pájaro herido. Su cabeza cayó contra su pecho, su cabello negro como la noche. Rosando su barbilla. Por un momento, Samuel se quedó inmóvil. Había algo en el rostro de esta mujer que lo golpeó profundamente. Una belleza salvaje, natural, sin artificio. Incluso al bord de la muerte había una dignidad en su facción que lo dejó sin aliento. Sacudió la cabeza. No era momento para pensamiento así. La subió a santela. Con cuidado infinito, montando detrás de ella para sostenerla. El caballo negro lo siguió sin necesidad de guía, como entendiendo que su duna estaba en buena mano. Samuel conocía un refugio cerca de aquí, una cabana abandonada que los cazadores usaban en otoño. Tenía una chimenea, paredes sólida y, lo más importante, estaba a solo 10 minutos de distancia. Cabalgó. Tan rápido como se atrevía sin arriesgar una queda. La mugé en su brazo. Temblaba violentamente ahora su cuerpo luchando contra el veneno. Aguanta. Susurró Samuel. Solo un poco más, no te rinda. No sabía si ella podía escucharlo, no sabía si su palabra significaban algo, pero seguía hablando. Como si su voz pudiera ser el hilo que la mantuviera conectada a la vida. Le garron a la cabana. Samuel desmontó. Con la mugé en brazo y pateó la puerta para abrirla. El interior estaba frío y oscuro, pero seco. Había una cama improvisada en una esquina cubierta de piel vieja. Una chimenea de piedra occupaba la pared del fondo. Depositó a la mugé sobre las piel con delicadeza. Ella seguía inconsciente, su respiration débile, pero constante. Samuel trabajó rápido, encontró Lena seca junto a la chimenea y encendió un fuego. Las llamas crecieron, llenando la habitación de luz dorada y calor. Volvió junto a la mugé, tocó su frente, ardía de fiebre. La verdadera batalla comienza ahora, murmuró Samuel para sí mismo. Sabía que las próximas horas serían críticas. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando la pequeña cabana con un calor réconfortante. Afura, el sol comenzaba a descender. Detrás de las montanas, pintando el cielo de tono naranja y rosado. Pero Samuel no tenía tiempo para admirar la belleza del atardecer. La mugé en la cama temblaba sin control. Su cuerpo luchaba contra el veneno con toda su fuerza, pero la batalla estaba lejos de terminar. Samuel había hecho todo lo que sabía hacer. Había limpiado la herida nuevamente, la había vendado con tela. Limpia que encontró en su alforja y había mantenido el fuego ardiendo constantemente. Ahora solo quedaba esperar.
Se sento en el suelo junto a la cama, observando el rostro de la mujer a la luz de las lama. Su facción eran hermosa, compomulo. Alto y labio que probablement son rayant con facilidad en tiempo mejor. Quien era ella? Que hacía? Sola en las montanas en pleno invierno? Samuel notó la bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. Con cuidado, la abrió y encontró res hierba, planta medicinal que reconoció dessus. Propio conocimiento básico de supervivencia. Una curandra. Murmuró con respeto. Estaba ayudando a tu gente. La mujer gimió, su cabeza moviendos de un lado a otro. Su labio murmuraban. Palabra en un idioma que Samuel no entendía completamente, pero cuyo tono reconocía. Estaba llamando a alguien, tal vez a su familia, tal vez a sus ancestros. Samuel tomó un pano, el homojo con agua de su contemplora y el lo colocó suavemente. Sobre la frente ardiente de la mujer. Tranquila, susurró. Estás aquí, no. Estás sola. Las horas pasaron lentamente. La noche cayó sobre las montanas, trayendo consigo un frío más intenso. El viento olaba a fura, golpeando las paredes de la cabana como un lobo hambriento buscando entrada. Samuel alimentaba el fuego constantemente, asegurándose de que la temperatura dentro se mantuviera cálida. Cada vez que las llamas disminuían, añadía más lena. Cada vez que la mujer temblaba más fuerte la cubría con otra capa de piel. No durmió ni un minuto. Cerca de la medianoche, la fiebre alcanzó su punto máximo. La mujer ardía como si tuviera fuego. Dentro de su vena. Su respiración se volvió rápida y superficial. Su cuerpo brillaba de sudor. Samuel sintió miedo por primera vez. No te veía, dijo tomando su mano entre las suyas. H.S. luchado tanto para llegar hasta aquí. No te rinda ahora. Pasó las siguientes horas hablando. Le conto sobre su vida, sobre las montanas. Que amaba, sobre las estrellas que brillaban a fura en este momento. No sabía si ella podía escucharlo, pero necesitaba llenar el silencio con algo más que el crepitar del fuego. Cuando era niño, dijo Samuel, mi madre me contaba historia sobre ángeles guardián. Decía que todo tenemos uno. Alguien que no cuida de las sombras. Nunca crey mucho en esa historia. Iso. Una posa mirando el rostro de la mujer. Pero hoy, cuando encontré a tu caballo. En el Sandro, sentia algo extraño, como si alguien me hubiera guiado hasta ti. Como si estuviera destinado a encontrarte. La mujer no respondió, pero Samuel juró. Que su respiración se volvió un poco más tranquila. Las horas más oscura. Llegaron ante el amanecer, el momento en que el cuerpo humano está más débil. Cuando la vida y la muerte belan su danza más íntima. Samuel no soltó su mano ni un segundo. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las gritas de la puerta, algo cambió. La mujer dejó de temblar. Samuel contuvo la respiration temiendo el peor, pero entonces vio que su pecho subía y bajaba con un ritmo más normal. Su rostro, encontrado de dolor, se relajaba lentamente. La fiebre estaba bajando. Tocó su frente con el dorso de la mano. Todavía estaba caliente, pero no ardiendo como antes. El veneno estaba perdiendo la batalla. Samuel dejó escapar un suspiro largo, librando toda la tensión que había accumulado durant la noche. Su ojo se le narron de lágrima que no intentó ocultar. Lo lograste, susurró. Sabía que él lo lograría. Se permitió cerrar los ojos por un momento, solo un momento. El cansancio de la noche sin dormir finalmente el lo alcanzaba. Cuando volvió a abrirlo, el sol entraba. Completamente por la ventana y do ojo oscuro como la noche el lo miraban directamente. La mujer estaba despierta. Samuel se quedó paralizado. Esos ojos contenían profundidad que no podía comprender. Miedo, confusión, pero
Tambien algo más. Curiosidad quizá o gratitud. Buenos días, dijo Samuel suavement, sin hace movimiento brusco. No tenga miedo, está a salvo. La mujer intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Samuel immédiatement le acercó su quand implora. El ayudó por un momento, mirando alternadamente el agua y el rostro del hombre que cela ofrecía. Finalement, la sed ganó. Bebió lentamente cada trago de volviendo. Vida a su cuerpo agotado. Cuando terminó, su ojos volvieron a encontrar los de Samuel. Y en ese momento, en esa pequeña cabana perdida en las montanas. Dos mundos completamente diferentes se encontraron por primera vez. Ninguno de los dos sabía que decir, pero ninguno de los dos quería apartar la mirada. Águila Blanca no podía apartar la mirada del hombre que tenía frente a ella. Su ojo eran azul como el cielo de verano. Su rostro estaba cubierto por una barba de varios días, pero había bonda en su facción. Una bonda que ella no esperaba encontrar en alguien como él. Un hombre blanco. Suprimé. Instinto fue el miedo. Toda su vida había escuchado historia sobre los extranjeros que le Gabán del Est. Historia de promesa rota, de tierra robada, de un pueblo que no respetaba. La naturaleza ni a quien vivió en armonía con ella. Pero este hombre la había salvado. Águila Blanca recordaba fragmento de la noche anterior, el frío de la nieve bajo. Su espalda, la oscuridad que la envolvía y luego una voz cálida que la l'amaba desde la distancia, que le pedia que no se rendira. Et esa voz pertenecía a este hombre. Como te sientes, preguntó Samuel hablando lentamente. Águila Blanca entendía algo de español. Los comerciantes que visitaban su tribu elo hablaban y ella había aprendido palabra básica a elo largo de los años, pero nunca había tenido una conversación real con alguien que no fuera de su pueblo. Dolor, respondió ella, señalando su tobillo vendado, pero viva. Samuel sonrió y esa sonrisa transformó completamente su rostro. De repente no parecía un extraño peligroso, sino simplement un hombre bueno que estaba feliz de ver la mejor. Si, dijo él. Viva. La serpiente no ganó. Águila Blanca miró a su alrededor observando la pequeña cabana. El fuego todavía ardía en la chimenea. Había piel cubriéndola, manteniéndola caliente y junto a la cama un pequeño charco de agua sucia. Se dio cuenta de lo que eso significaba. Este hombre había pasado toda la noche cuidándola, cambiando los panos húmedos de su frente, alimentando el fuego. Velando su sueno. Gracia, dijo Águila Blanca. Y un su voz era apenas. Susurró, las palabras levaban todo el peso de su gratitud. Samuel inclinó la cabeza. No tiene que agradecer. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero Águila Blanca sabía que eso no era cierto. No cualquiera se habría detenido a ayudar a una mujer de su pueblo. No cualquiera habría arriesgado su propio viaje, su propia comodidad por una desconocida. Este hombre era diferente. Las siguientes horas fueron extrañas. Maravillosa. Dos personas de mundo completamente opuesto intentando comunicarse con palabra limitada, gesto y expresión. Samuel le ofreció comida de su provisión, carne seca y pan duro que Águila Blanca aceptó con hambre. Su cuerpo necesitaba recuperar fuerza después de la batalla contra el veneno. Mientras comía, intentaron conversar. Mi nombre, dijo Samuel señalando a sí mismo. Samuel? Samuel, repició Águila Blanca probando el sonido en su lengua. Luego se señaló a sí misma. Águila Blanca. Samuel sonrió nuevamente. Águila Blanca. Un nombre hermoso, fuerte. Ella sintió calor en su mejilla que no tenía nada que ver con la fiebre. A través de gesto y palabra suelta. Águila Blanca logró explicar por qué estaba en las montanas.
Dibujo en LR consumano, imitando Nino. Pequeno, tocando sufrande para indicar fièvre. Nino, dijo, enfermo. Necesitant planta. Samuel Azintio, comprendiendo, ercurandra. Viniste a buscar. Medicina para tugente. Aguila blanca no conocia la palabra curandra. Pero. Entendio el significado por el tono de respeto en su voz. Si, mi pueblo me. Espera. Necesito volver. Vio la préoccupation cruzar el rostro de Samuel. Todavía está débil. El veneno. Necesita más tiempo para salir completamente de tu cuerpo. Aguila blanca negó con la cabeza. Intentando levantarse, pero su brazo temblaron y cayó nuevamente sobre las piel. Samuel se acercó ayudándola a recostarse. Por favor, dijo. Suavement. Un día más, solo un día para recuperar fuerza. Luego te levaré a tu pueblo yo mismo. Su ojos se encontraron. Aguila blanca. Buscó en esos ojos azul cualquier señal de engano, cualquier motivo. Oculto, pero solo encontró sinceridad y algo más, algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Un día, aceptó finalmente, Samuel asintió claramente. Aliviado. El resto del día pasó en una paz inesperada. Samuel salió a alimentar a los caballos y buscar más lena. Mientras Aguila blanca descansaba. Cada vez que él entraba a la cabana, su ojos se encontraban y algo silencioso. Pasaba entre ellos. Cuando el sol comenzó a bajar nuevamente, Samuel se sentó junto al fuego y comenzó a talar un pedazo de madera con su cuchillo. Aguila blanca lo observaba en silencio. Fascinada por la delicadeza de su mano grande. Que has, preguntó ella. Samuel levantó la pieza mostrandosla. Era el comienzo de una figura pequeña. Un aguila dijo para ti, para recordar este día. Aguila blanca sintió algo. Mover sans su pecho, algo que no tenía nombre en ningún idioma. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el viento cantaba a fura, dos personas. De dos diferentes durmieron bajo el mismo techo, y ninguno de los dos sonó. Con estar en otro lugar. El amanecer llegó demasiado rápido. Aguila blanca. Despertó sintiendo más fuerte que el día anterior. El veneno había perdido su poder sobre ella. Su cuerpo respondía. Nuevamente a su voluntad, pero su corazón era otra historia. Samuel ya estaba despierto preparando los caballos para el viaje. Aguila blanca lo observó. Desde la ventana de la cabana, estudiando cada uno de su movimiento. Este hombre había aparecido de la nada y le había salvado la vida. Había velado. Su sueño durante la noche más oscura. Había cuidado de ella sin pedir nada. Cambio. ¿Cómo podía simplemente despedirse de alguien así? Los caballos están listos, dijo Samuel entrando a la cabana. ¿Cómo te sientes? Bien, respondió Aguila blanca. Lista para volver. Pero ninguno de los dos se movió. El rentrero estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno sabía cómo expresar en un idioma que el otro pudiera entender completamente. Samuel fut el primero en romper el silencio. Tango algo para ti. De su bolsillo sacó la pequeña figura de madera que había estado talando la noche anterior. Era un aguila con las ala extendida, cada pluma talada con un creble de tal. Para que me recuerde, dijo entregandosla. Aguila blanca tomó la figura con mano temblorosa. Era hermosa, la cosa más hermosa que alguien le había regalado jamás. Sintió lágrima formando en su ojo, pero las contuvo. Nunca. Olvidaré, susurró. Nunca. Salieron de la cabana hacia el frío de la manana. El sol brillaba sobre la nieve, haciendo que todo el paisaje resplandeciera como un mar de diamante. Samuel ayudó a Aguila blanca a montar a trueno, su fiel caballo negro, que había corrido a buscar ayuda sin saberlo. El animal relinchó suavement, feliz de tener a su duna de vuelta.
cabalgaron en silencio durant mas de una hora. Siguiendo Sandro que Águila Blanca conocía de memoria. Cada paso los acercaba más a su destino y cada paso hacia más pesado el corazón de ambos. Cuando las tierras de la tribu aparecieron en el horizonte, Águila Blanca levantó la mano para detener la marcha. Hasta aquí, dijo. Mi pueblo no confia en extrano. Es mejor que no te vean. Samuel asintió, entendiendo perfectamente. Se miraron en silencio. Había tanto que decir, pero ninguna palabra parecía suficiente. Samuel, comenzó Águila Blanca, pero él la interrumpió. Espera. Desmontó dessus. Caballo y se acercó a ella. De su cuello sacó un cordon de cuero con una pequeña piedra azul. Era de mi madre, explicó. Me dijo que cela dira a alguien especial. Quiero que la tenga tu. Águila Blanca contuvo la respiration mientras el colocaba el collar alrededor de su cuello. Su dedo rozaron su piel. Y ese simple contacto envió escalofrío por todo su cuerpo. Entonces la supo elo que tenía que hacer. Con movimiento lento, Águila Blanca se quitó el collar que siempre levaba, un collar de turquesa y plata que había pertenecido a su abuela y a la madre de su abuela antes que ella. En mi pueblo dijo con voz clara, dar esto significa algo importante. Significa que siempre será parte de mí, que nuestro camino está unido para siempre. Colocó el collar en las manos de Samuel. Cerrando su dedo alrededor de él. Cuando la primavera leg, continuó. Águila Blanca, mirándolo directamente a los ojos. Vuelva la montana donde me encontraste. Estaré esperando. Samuel la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Estaré allí, prometió, aunque que cruzar mil tormentas para llegar. Se miraron por última vez dos personas de mundo diferente conectada por algo que ninguno podía explicar, pero ambos podían sentir. Águila Blanca giró a trueno hacia su pueblo. Comenzó a alejarse lentamente. Resistiendo el impulso de mirar atrás. Pero ande lugar demasiado lejos. Escuchó un olido en la distancia. Y luego otro y otro más. Lobo. Una manada completa apareció de entre los árboles, bloqueando el camino hacia el pueblo. Eran al menos 7, flaco y hambriento por el largo invierno. Su ojo amarillo brillaba con una determinación mortal. Trueno relinchó de terror, levantando sobre su pata. Trasera. Águila Blanca logró mantenerse en la silla, pero apenas los lobos comenzaron a acercarse, rodeándola lentamente. Entonces escuchó el sonido de casco detrás de ella. Samuel legó como un rayo, gritando con toda la fuerza de su pulmones. En su mano levaba una rama encendida que había arrancado de algún fuego cercano. Se colocó entre Águila Blanca y los lobos. Agitando la antorcha con movimiento amplio. Atra. Gritó, fura de aquí. Los lobos du daron. El fuego era su enemigo más antiguo. Uno de ellos, el más grande, saltó hacia Samuel, pero el elo esquivó y golpeó al animal con la antorcha, haciéndolo retroceder holando. La batalla fut feroz, pero breve. Samuel no se dio ni un centímetro. Protegió a Águila Blanca con cada fibra de su ser, hasta que finalmente los lobos decidieron que esta presa no valía el riesgo. La manada desapareció entre los árboles tan rápido como había llegado. Samuel se volvió hacia Águila Blanca, respirando pesadamente. ¿Está bien? Ella no respondió con palabra. Desmontó de su caballo y caminó hacia él. Y allí, bajo el sol de invierno, hizo algo que ninguna mujer de su tribu había hecho jamás con un extranjero. Tomó su rostro entre su mano y el obeso. Suavement en la mejilla. Primavera, susurró, Noel o olvide. Luego montó su caballo y cabalgó hacia su pueblo sin mirar atrás. Samuel se quedó allí immobile,
tocando sumegia dond los labios de ella habian. Estado. Y mientras la veilla de s'apparecer en la distancia, suppo con absoluta. Certeza que contaria cada dia hasta que la primavera le gara. Porc alguna historia no terminant con un adio, alguna historia appena comienzan. Yeah.